Hola a todos, muchas gracias por estar en el podcast Sueño y Neurociencia. Bienvenidos a nuestro podcast del Departamento de Neuropsicología y Neurolab de la Universidad del Valle. Soy la doctora Claudia García de la Cadena, directora de la Maestría en Neuropsicología y del Neurolab. En este capítulo vamos a hablar acerca de sobre los trastornos de sueño y la importancia que tienen los trastornos de sueño, el impacto que tiene sobre la salud. Y está con nosotros nuevamente el ingeniero Andrés Monterroso, ¿verdad? Él es el director de la clínica REST y es docente en la carrera de Ingeniería Biomédica aquí en la Universidad del Valle. Así que, ingeniero, un tema interesantísimo hablar sobre los trastornos de sueño, sobre todo pensando que pues son cosas muy importantes de identificar, ¿verdad? Ya lo veremos en el siguiente capítulo. Vamos a hablar qué significa una clínica de sueño, qué se hace en una clínica de sueño y quién debe ir a una clínica de sueño. Pero ahora en este capítulo hablaremos sobre los 6 diferentes tipos de trastornos de sueño. Bienvenido entonces. Muchas gracias por el espacio. Es increíble, hay más de 80 trastornos de sueño y la probabilidad que tengamos uno en algún momento de la vida es alto. Entonces es importante informarnos. Hay un libro que se llama International Classification of Sleep Disorders, ICSD, en el que dividen los sueños o los trastornos de sueños en 6 categorías. La número 1 es el insomnio, que es la más común. Luego tenemos de ciclo circadiano o de reloj biológico, trastornos de movimiento, trastornos respiratorios, las parasomnias y las hipersomnolencias. Ok, ahora empecemos. Siempre cuando hablamos sobre trastorno decimos, ¿cuál es el trastorno más frecuente que tenemos en la clínica? ¿Por qué no empezamos por el más frecuente? Sí, el insomnio, definitivamente el insomnio. Y la causa principal del insomnio es el estrés y la ansiedad. Ahora, con tanto estímulo que recibimos durante el día y la poca capacidad de reflexión y meditación que tenemos, nos dificulta mucho el iniciar el descanso y el mantener el descanso, que son 2 tipos de insomnio. Me gustaría que hablara sobre eso. ¿Qué significa conciliar el sueño, mantenerlo y finalizarlo? ¿Verdad? A ver, ¿por qué no nos platica un poco de eso? Conciliar el sueño, de hecho, es un proceso que puede tomar hasta 2 horas desde que se secreta la melatonina cuando baja el sol y empieza la oscuridad, hasta el momento pico de secreción de melatonina y un pico de adenosina, que es esta hormona que nos hace sentir cansados, hace que eventualmente logre conciliar el sueño. Lo normal es que nos tome de 20 a 30 minutos quedarme dormido después de haberme acostado. Más de eso podría ser un insomnio de inicio. Ahora, el de mantenimiento es cuando tenemos el sueño fragmentado. Si yo después de haberme dormido me despierto múltiples veces para ir al baño por movimiento, por ronquidos, por cualquier Por sed. exacto, por O hambre. hambre, pesadillas, puede haber múltiples causas, entonces ya es un insomnio de mantenimiento. Ujú. Ok, y habiendo aclarado eso, si hay estos 2 tipos de insomnio, ¿en qué situaciones? O sea, ¿cuándo saber que es grave y cuándo saber que debo de hacer una consulta? Considero que si de los 7 días de la semana, 3 de ellos estás padeciendo de insomnio, deberías de acudir a una clínica, correcto. Si no pasemos más de 3 días con esa dificultad porque puede convertirse en algo crónico. Y obviamente un trastorno de sueño va a impactar en lo que ya vimos en el otro capítulo, es decir, va a impactar sobre la salud emocional, la cognición, va a alterar algunos sistemas, ¿verdad?, del cuerpo. Y, ¿por qué no nos platicas del siguiente trastorno más frecuente? El más, podría decir, ahí está difícil, pero la categoría de problemas respiratorios es muy común, es donde vemos la apnea de sueño. Muchas personas roncan y dejan de respirar durante la noche por 10 o más segundos y eso es de forma repetida. El nivel de oxígeno baja en nuestro cuerpo y otros sistemas como el cardiovascular tiene que compensar. Puedo sufrir de dolores de cabeza por falta de oxigenación en el cerebro y un montón de problemas más con la apnea del sueño. Realmente es algo que sí hay que abordar con una prueba de sueño para identificarlo, diagnosticarlo y luego darle el tratamiento. Claro, las apneas de sueño, o sea, las apneas de sueño durante el sueño, o sea, dejar de respirar, ¿no? O sea, la apnea significa dejar de respirar. Asusta mucho a la familia, a la esposa, al novio, ¿verdad? Porque es muy evidente. Ahora, a veces se piensa que la gente que ronca siempre tiene apnea.
Sí, no necesariamente, o sea, sí está la apnea, que es un bloqueo completo, y también está la hipoapnea, que es un bloqueo parcial. Entonces es una respiración superficial. Puede que haya pacientes que tengan este caso. Todos podemos tener apneas. 5 apneas por hora es normal. Más de 5 ya se considera un trastorno. ¿Puedes explicarnos un poquito el sistema para respirar, para que la gente sepa que cuando respiramos durante la noche, respiramos por la boca, por la nariz, que es tal vez algo así rapidito que nos expliques? Sí, lo ideal es respirar por la nariz para poder humidificar, filtrar y calentar el aire y que llegue a nuestras vías respiratorias de la manera correcta, aunque pues por la boca también puede que esté bien, aunque sí nos podría generar resequedad de boca. Ahora, en la vía respiratoria hay muchos tejidos, ¿verdad? Y de hecho, y músculos, como el de la lengua, que se relaja tanto durante el descanso, particularmente en el sueño REM, y esa relajación hace que la lengua tope con mi vía respiratoria y genere ese bloqueo. Entonces, de hecho, una de las causas de la apnea de sueño puede ser la obesidad, incluso porque hay más tejido a nivel del cuello que podría generar esos bloqueos en la vía respiratoria. Ujú. O sea que la respiración es a través de la nariz, pero obviamente los músculos intercostales también, ¿verdad? Mandan señal y obviamente afectan todo el sistema. La apnea de sueño requiere un diagnóstico más sofisticado, ¿no? Porque no es solo que te quedes, que la esposa llegue y diga, ay, mi esposo se queda sin respirar y me asusto y lo tengo que mover. Hay que hacer algo, ¿no? Sí, correcto. Se llama polisomnografía y hay varios tipos. El gold standard o el estándar de oro es la tipo 1, que es supervisada, incluye muchos sensores cerebrales, oculares, musculares, esfuerzo respiratorio, flujo respiratorio, ronquidos, posición. Por eso se llama poli, porque tiene múltiples sensores. La prueba más completa y en base a eso se hace una calificación para ver cuántos ronquidos hay, cuántas apneas, qué tipos de apneas. Y esa se hace en un laboratorio, que vamos a hablar en el otro capítulo. Eso se hace en un laboratorio, ¿no? Correcto, la Ok. tipo 1 se hace en un laboratorio Laboratorio. para ser monitoreada, pero pueden haber otros tipos que se hacen en casa, Ujú. ambulatorios. Ok. No son tan completos, pero para ciertos pacientes puede ser Pues, la mejor opción. la mejor opción para hacer un diagnóstico. Ujú. Podemos pasar al siguiente trastorno. Sí, podemos pasar al de movimientos. Es común, de hecho es más común en mujeres que en hombres. El más conocido es el trastorno de piernas inquietas. Esta necesidad, esta urgencia de querer mover las piernas antes de dormir, un hormigueo intenso que solo se quita cuando me muevo. También está el bruxismo, es un trastorno de movimiento que es el rechineo de dientes. Estos pueden estar asociados con estrés, con el consumo excesivo de cafeína o pueden estar asociados a otros trastornos de sueño como la Como apnea. la apnea, ¿verdad? Em, este trastorno de los movimientos, igual hay que ir a acudir o sea, puede ser también protocolos diferentes, no tan complejos, ambulatorios, o esos tienen que ser realizados en una clínica de sueño. Sí puede ser ambulatorio. La dificultad es que si es en casa y este paciente se mueve mucho, se le puede desprender algún sensor o electrodo que con la supervisión de un técnico pues se puede corregir. Entonces lo mejor sería hacerlo en clínica. Sí se puede hacer un análisis clínico para ver el trastorno de piernas inquietas porque como la persona está despierta al sentir esa necesidad de mover las piernas, se puede entrevistar y a través de eso ya Ya referirlo a una prueba. descartar. Ah, ok. Exacto. Va. Bueno, pasemos al otro. Sí, pasamos a las parasomias. Una parasomia es un evento no deseado durante el sueño, como lo es el sonambulismo, ¿verdad? El caminar durante la noche, el hablar durante la noche. Hay gente que come en la noche y esto podría ser causa también del estrés o de una deuda de sueño muy fuerte. O una privación, ¿no? Ajá, una Exactamente. privación de sueño. Sí. Ok. Y en el área pediátrica o de adolescentes es muy frecuente ¿verdad? Que acudan a psicología. Y yo a veces he tenido en la consulta y digo, bueno, no, esto necesitamos hacer un buen análisis, hay que referir porque por un especialista a una clínica para estudiar realmente, ¿verdad? La situación de este problema, ¿no? Sí, en niños es interesante porque hay una parasomia que se presenta mucho, son los terrores de sueño.
Los niños tienen más sueño profundo en su desarrollo y esto pues abre el espacio a estos terrores nocturnos que no recuerdan, que es cuando despiertan gritando como que hubieran tenido una pesadilla y luego al despertarse no recuerdan qué sucedió. Ajá, sí. Sí, entonces eso alarma mucho a veces a los papás y la gente no consulta. La gente, ¿verdad? Los chicos a veces se angustian mucho y la misma familia, ¿verdad? Se preocupa mucho y bueno, no se hace un buen diagnóstico. Pasemos al otro. Sí, tenemos el de ciclo circadiano, ¿verdad? Que es el problema con el reloj biológico. Tenemos todos un cronotipo, ser mañaneros, intermedios o nocturnos. Cuando nos desfasamos de ese reloj natural, podríamos desarrollar un trastorno del ciclo circadiano que es atrasado, adelantado, irregular o trastorno de turnos nocturnos cuando se trabaja durante la noche. Oiga, ingeniero, algún término ahorita que dijo cronotipo, yo lo entiendo, pero quizá clarifiquemos qué significa eso, cronotipo. Sí, un cronotipo es como nuestra personalidad del sueño. Todos tenemos una personalidad o una hora en la que operamos mejor. Hay personas mañaneras que les funciona levantarse a las 4 de la mañana, los intermedios que les podría funcionar a las 6 de la mañana y los nocturnos que podrían estarse levantando a las 9. No solo determina la hora a la que me despierto, sino cuándo voy a estar más alerta durante el día también. Sí, y eso vemos, por ejemplo, en los estudiantes universitarios, vemos muy frecuentemente que son con ese cronotipo y tienen que hacer ajustes y se mantienen todo el tiempo dormidos y a veces me dicen, dormimos todo el sábado y domingo. Yo digo, ¿cómo es eso? ¿Verdad? Sí, sí, es específicamente para los que tienen cronotipo nocturno, es difícil acoplarse a las normas de la sociedad. A los mañaneros les va muy bien, pero a los nocturnos sí hay que buscar formas de mitigarlo, si es posible incluir una siesta, y pues habría que hacer un cronograma específico para cada persona. Ajá. Y vamos a hablar más adelante en el otro capítulo acerca de por qué hay características específicas. Falta la de la Hipersomnolencia. hipersomnolencia. Correcto. Sí. Y ahí tenemos, el más común es la narcolepsia, ¿verdad? Que es esta esta dificultad de mantenerte despierto. Es un problema neurológico en el que se desactiva esta habilidad de estar en vigilia y hay personas que se pueden desplomar al suelo después de una sensación, una emoción muy fuerte. Sí es un trastorno que genera mucha dificultad y fragmentación del descanso. Ok. Bueno, muchas gracias. Hemos revisado los 6 tipos de trastornos de sueño, ¿verdad? Para que nuestro público entienda. Es posible que algunos se identifiquen y puedan decir, bueno, es necesario que consulte y vaya a una clínica para estudiar. Bueno, muchas gracias, Andrés. Hasta luego.